Colombianos muy atentos porque nos acaban de dar una bofetada a millones de colombianos. Y esto pues mientras muchas personas tratan de cortar monedas para poder pagar el arriendo, los dueños del país acaban de blindar sus fortunas. Hundieron el decreto para que los megarricos pidan y la cuenta te la manden a ti, al trabajador, a la madre cabeza de hogar, al joven desempleado y al pensionado. Y todo mientras los megarricos celebran en silencio, pues a esos bienes es que responde la Corte Constitucional. Y no crean que esta emergencia económica era un capricho de Petro. No, señor, era el primer intento real de hacer que los poderosos soltaran algo de plata que nunca habían soltado. Y eso lo acaban de frenar hace poco. Pues el ministro Armando Benedetti dijo sin miedo, al suspender la emergencia económica se está protegiendo a los megarricos. Así de claro, sin rodeos, el decreto buscaba que por primera vez en Colombia la crisis la pagaran los de arriba. Pero la Corte lo frenó. ¿Ahora qué? Ahora el hueco fiscal queda abierto y alguien tiene que llenarlo. Y adivinen, no van a ser los ricos, vamos a ser nosotros. Y esto fue lo que dijo el ministro de Interior Armando Benedetti. Abro comillas. No hay derecho que esto haya pasado, cierro comillas. Así reaccionó el ministro de Interior Armando Benedetti a la decisión de la Corte Constitucional de suspender de manera provisional el decreto de emergencia económica y social. Y esto lo dejó muy claro el ministro Armando Benedetti de acuerdo a ello. La emergencia económica se da no solo porque hay un déficit fiscal, o sea, hay más egresos que ingresos, sino también porque hay un déficit de riesgo. Significa ello que no hay con qué pagar la deuda. Y la deuda se debe pagar por constitución, lo mismo que los temas de seguridad social. Luego aquí lo que está en el debate es quién paga la crisis, si los más ricos, como queríamos nosotros con la emergencia económica, o lo terminan pagando los sectores más vulnerables porque no va a haber desarrollo de las políticas públicas sociales. Entonces, ¿qué sucede? Al acabar la emergencia social, la Corte Constitucional hoy está protegiendo a los más ricos, a los que más tienen, entre 3.000 y 104.000 millones de pesos. No hay derecho que esto haya pasado. La emergencia económica se da no. Como lo dijo Benedetti, dejemos las bobadas. En Colombia solo existen dos grupos, los que trabajan y los que viven del trabajo ajeno. Y mientras te exprimen igual, el 1% se queda con el 20% del ingreso del país. Y buena parte de eso casi no pagan impuestos reales. Y ahora les acaban de dar un respiro. No van a pagar el banquero, no van a pagar el gran empresario, no va a pagar el dueño del fondo de inversiones, van a pagar el que compra el mercado, el que tanquea la moto, el que paga arriendo y el que vive del rebusque. Esto no es ideología, esto es matemática social. Y es que esto muy bien también lo dejaron claro algunas personas y esto fue trinado por RTBC Noticias. Abro comillas. No existe ninguna antecedente en el cual la Corte Constitucional haya declarado una suspensión provisional. Esto solo se da hoy. Estamos ante una extralimitación del alto tribunal, cierro comillas. Esteban Manco, abogado constitucionalista, habló en exclusiva con RTBC sobre la decisión de la Corte Constitucional de suspender provisionalmente el decreto de emergencia económica decretado por el gobierno nacional. Muy bien, y tras la decisión de la Corte Constitucional de suspender de manera provisional el decreto de emergencia económica, saludamos a esta hora que iniciamos una mesa de análisis al abogado constitucionalista Esteban Manco para entender esta decisión que afecta, según el gobierno nacional, las finanzas del país. Y lo dijo el ministro del Interior, Armando Benedetti, se está protegiendo a los megarricos de Colombia. Abogado, buenas noches y gracias por acompañarnos. Iniciamos inmediatamente. ¿Cuáles son los alcances precisamente de esta decisión? Las consecuencias inmediatas de haber suspendido provisionalmente la emergencia económica. Buenas noches, Omaira, a todo el público. Bueno, las consecuencias inmediatas
de esta suspensión provisional y no declaratoria de inexequibilidad, como se mencionó anteriormente, consisten en que temporalmente se van a parar los efectos de ese decreto de emergencia económica y social que emitió el señor presidente de la República por medio de un decreto legislativo. En esta medida, Omaira y todos los televidentes, esto va a implicar que se va a suspender todos estos impuestos y modificaciones a estos impuestos que iban a tener una vigencia pronta, con la cual se iban a recolectar, se iban a recaudar eso para la solvencia de la estructura misma del Estado y el gasto social. En esta medida, Omaira, televidentes, esa suspensión es inmediata y el único competente para ello en esa medida sería la Corte Constitucional, que por mayoría decretó esta suspensión inmediata, no una declaratoria de inexequibilidad. Doctor Esteban, lo saluda Vilma J. y le pregunto qué opciones tiene el gobierno para reformular o declarar una nueva emergencia. Las posibilidades que tiene el gobierno nacional para emitir otro decreto de emergencia económica o social va a consistir en los parámetros constitucionales del artículo 215 con la firma de todos sus ministros y él postulados y que se den las circunstancias específicas. Pero yo observo allí un panorama algo nebuloso, algo gris en la medida en que ya hay un decreto emitido por el señor presidente, pero que actualmente está suspendido por el máximo órgano de la jurisdicción constitucional y en esta medida creería que correría el mismo riesgo en el cual estamos en estos momentos, con esta extralimitación de la Corte Constitucional, pues la Corte Constitucional en ninguna parte, ni en la Constitución Política, ni en el Decreto 2067 del 91, ni en las leyes que desarrollan los estados de excepción, de guerra exterior, de conmoción interior o de emergencia económica, social o ecológica, tiene la facultad, no le otorgan la facultad para suspender estos decretos legislativos ni leyes de la República, y vemos que por primera vez se da esta suspensión sobre un decreto legislativo a partir de la vigencia de la Constitución Política de 1991. Y eso causa reticencia por cuanto solo las autoridades públicas pueden hacer lo que la Constitución y la ley les permiten, y en ninguna parte se establece esta suspensión provisional frente a leyes y a decretos legislativos. Y es que no nos dejemos engañar, esto no es solo un fallo, es una guerra silenciosa, pueblo contra élite. Petro intenta mover la balanza, ellos la quieren dejar como siempre, porque este país fue diseñado para proteger fortunas y no proteger personas. Pues esto fue trinado por el presidente Gustavo Petro de acuerdo pues al gran problema de hundir este decreto de emergencia económica. Y dice lo siguiente: ahora vendrán las consecuencias de hundir el decreto de emergencia. Por salvar el impuesto a los megarricos, se trasladará y socializará una crisis mayor, con pago de la crisis, que intentarán en el nuevo Congreso que sea de la sociedad, y nosotros buscaremos siempre impedirlo. En el fondo, la sociedad colombiana decidirá quién pagará los efectos de la tasa de interés del Banco de la República y de la especulación de FRAC del país. Solo basta esperar. Y es que pues hoy hundieron un decreto, pero lo que realmente hicieron fue elegir bando, eligieron proteger a los más mega ricos estas personas. Y es que así lo hacen estos congresistas como la señora Lina María Garrido, esta señora que se ve que vela es por los intereses de las personas que más tienen en Colombia y para nada les importa el pueblo trabajador y el pueblo pobre. Pues a estas personas y a otros políticos más les encantó que este decreto de emergencia económica se haya hundido. Nada más con el fin de favorecer a las empresas que más dinero tienen y para no subirle el impuesto al licor, al tabaco y a todas esas empresas que terminan financiándole la campaña a estos politiqueros de siempre. Y esto fue lo que dijo la señora Lina María Garrido y la felicidad que le dio porque hundieron el decreto de emergencia económica. Compatriotas, colombianos,
que suene el himno nacional. Hoy hay una luz de esperanza. La Corte Constitucional ha estrenado una nueva institución, la suspensión provisional del decreto de emergencia económica con el que Gustavo Petro y todos los ministros prevaricaron, queriéndole meter una reforma tributaria en plena vacancia judicial, abiertamente ilegal. Hoy, Gustavo Petro, perdiste. Gana Colombia, se respetó nuestro ordenamiento jurídico. Así es. Y es que esta es la verdadera cara de estos políticos de siempre, estas personas que se burlan del pueblo colombiano y terminan apoyando a las personas que le inyectan dinero y economía a sus campañas, porque ellos hablan y velan es por los mega ricos, por las élites más grandes de Colombia. Para nada les importa el pueblo trabajador colombiano, y con esto que acabamos de oír, pues deja mucho que decir. Pues como sabemos, estas personas tienen todas las de ganar con haber hundido este decreto de emergencia económica, y así más claro no canta un gallo. Colombianos, este video ha llegado a su fin. Nos vemos en la próxima.